Hay una razón teológica, hermanos, por la cual el apóstol Pablo decidió utilizar el término la iglesia de Dios una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Usted sabe que la iglesia es designada de otras formas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero hay una razón especial por la cual el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, usted conoce el texto, no lo tiene que buscar, decide usar esta frase, la iglesia de Dios. Y yo siempre le insisto mucho a los estudiantes ahí en la universidad que todas las frases de la Biblia, todas, absolutamente todas, tienen una razón literaria. No son accidentes, ¿verdad? De la manera en la que los escritores acomodan su material, la forma en la que las frases que deciden utilizar. Por ejemplo, no es coincidencia que Pablo a los Corintios utilizara la frase la iglesia de Dios en lugar de su frase más usada, que es la iglesia de Cristo o la iglesia de Jesucristo, que encontramos comúnmente en la literatura paulina. Hay una razón, ¿verdad?, por la cual eligió esta frase, la iglesia de Dios. La mayoría de comentaristas están de acuerdo o piensan que la razón por la cual Pablo eligió esta frase, la iglesia de Dios, es porque es una frase más bondadosa, es una frase muy bondadosa, en donde decide llamar a una iglesia llena de problemas. Usted sabe la carta a los Corintios, una iglesia llena de problemas, una iglesia llena de desafíos, una iglesia que se había asimilado a los problemas de su tiempo, y a pesar de eso, Pablo decide utilizar esta frase, la iglesia de Dios, como alabándolos, como siendo demasiado generoso, ¿verdad? Muchos piensan que en el Nuevo Testamento la frase la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, que es otra vez la más usada por Pablo, es una frase más práctica, una frase que tiene que ver con el diario vivir de la iglesia, y que la frase la iglesia de Dios tiene que ver más con una alabanza a la iglesia. Es como decir, son la iglesia de Dios, son la iglesia, son el grupo que pertenece a Dios. Una frase otra vez muy generosa. Y bueno, no estoy seguro del número, pero este año la iglesia cumple como 1000, no me acuerdo los años, pero bastantes años, casi 2000 años. Y la iglesia, hermanos, ha pasado de todo lo que usted se puede imaginar en su historia. Dos cosas son las que más le han pegado a la iglesia en estos 1900 y tantos años que tiene la iglesia. Son dos cosas, la herejía y las divisiones. Le han pegado fuertísimo, y a pesar de eso, la iglesia, hermanos, se mantiene, se ha mantenido. Y eso es por la promesa que hizo Jesucristo, ¿verdad? Usted se acuerda, Mateo 16, esta es mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecen, es decir, la muerte no llegará ahí. Esa fue la promesa de Jesucristo. Entonces, a la iglesia, hermanos, la iglesia ha pasado de todo. Y solamente para recordar juntos, tener así un pequeño paseo por la historia, algunos de los momentos más desafiantes en la historia para la iglesia. ¿Usted se acuerda? En el siglo IV, a principios del siglo IV y a finales del siglo III, hay un emperador llamado Constantino. Y yo aquí puse una foto de él, ¿verdad? Una de las arquitecturas más prominentes y más famosas del emperador. Y lo que hizo Constantino, usted lo sabe, fue oficializar la religión cristiana. Para muchísimos historiadores esto fue la peor cosa que le pudo pasar a la iglesia, que Constantino oficializara la religión, porque a partir de esto también sabemos que viene una gran apostasía, la apostasía más grande que la iglesia ha enfrentado en su historia, ¿verdad? Prácticamente aquí, cuando se oficializa la religión cristiana, es cuando nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Pero no fue todo lo que le pasó, ¿verdad? En el siglo V vino otro de los teólogos más famosos de su tiempo. En el siglo V, San Agustín escribió dos obras que yo lo invito a que lo lea: La ciudad de Dios y Confesiones, que es una autobiografía espiritual. Y si usted lee Confesiones se va a dar cuenta que él prácticamente establece la idea de la gracia irresistible, lo que el calvinismo cree hoy en día. Establece las ideas del pecado original, que es también muy famoso en nuestro tiempo, y todo eso tuvo sus orígenes en el siglo V con Agustín.
¿verdad? En el siglo X, hermanos, hay otro, por ahí escritor muy famoso, Juan Damasceno, quien lucha y escribe tratados y tratados sobre la veneración de las imágenes. Y en el siglo X se aceptó la veneración de las imágenes, diferenciando dos términos griegos del Nuevo Testamento, latría y proskuneos, haciendo mucho énfasis en que no es lo mismo venerar y adorar, haciendo mucho énfasis en la diferencia entre estos dos términos del Nuevo Testamento, latría y proskuneos. Y hoy en día sabemos y vivimos en una sociedad en donde no vemos esta diferencia entre la gente que apela a las imágenes, no vemos esta diferencia entre las personas que les gustan las imágenes. La gente adora las imágenes, ¿verdad? ¿Y qué me dice del siglo XV? La Reforma Protestante, ¿no? Se cumplieron 500 años en noviembre, ¿verdad? Hubieron muchos escritos, muchísimos tratados, hubieron muchos festejos, porque por fin se liberaron del yugo romano, del yugo católico, ¿verdad? Y los comentarios de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y todos ellos siguen circulando entre muchas de las librerías evangélicas y protestantes, ¿verdad? Y imagínense entonces, en el siglo XVIII, hermanos, viene lo que conocemos como la Ilustración, ¿verdad? Esta explosión de racionalismo en donde si no tiene sentido racional, antes de eso era todo a través de la fe, y ahora si no tiene sentido racional no tenía importancia, no era bueno, y nace lo que se llama el deísmo, el ateísmo, la crítica textual y todo esto. Y hoy en día, hermanos, vivimos un tiempo, quizá no en una crisis religiosa, pero a lo mejor una crisis social en el posmodernismo, en donde es una mezcla de todo lo anterior, una mezcla rara de todo lo anterior, y donde nuestra generación es la más estudiada en la historia, los millennials, la generación más estudiada en toda la historia, donde están haciendo cosas muy raras, están criando a sus hijos de una manera rara, están yendo a las iglesias de una forma rara, piensan en la religión raro, leen la Biblia de una forma extraña. Jóvenes de nuestra generación ya no creen en la iglesia y se quedan en su sillón, prenden el televisor, ven a un telepredicador y dicen es lo mismo, etc. Y ahora, durante este minuto de historia de 2000 años, siempre, hermanos, siempre ha habido un grupo, ¿verdad?, que pelea por la verdad, un remanente, ¿verdad?, que dice, nosotros queremos creer lo que la Biblia dice, nosotros queremos obedecer a Dios sin tanto dogma, sin tanto concilio ecuménico, sin tanta situación de esa, sino que queremos creer en Dios. Y es increíble, hermanos, y bueno, me brinqué un montón de cosas. Si usted estudia teología histórica, eso es de un año, es de un semestre, de 2 semestres, ¿verdad?, para poder estudiar fuentes primarias y todo esto. Pero lo interesante de esto, el punto de esto, hermanos, es cómo la iglesia, a pesar de todo eso, ha salido vencedora de tanta división y de tanta herejía. ¿No le parece tan increíble que todas las empresas, las sociedades en el mundo se han acabado, todas sin excepción alguna? Todas las empresas y las sociedades del mundo se han acabado sin excepción alguna, y a pesar de tanto intento de destruir, tanto interés personal, si hablamos de los concilios ecuménicos ni se diga, tanto interés político personal, mezclar la religión con la política, los cristianos que trataban de mantenerse fiel, perseguidos. A pesar de eso, hermanos, la iglesia ha salido vencedora. Y la razón es, y a lo mejor este sermón se pudiera terminar aquí, ¿verdad? La razón es porque Cristo está con ella, porque Cristo la hizo vencedora desde el primer momento. Cristo se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Yo quisiera que me acompañara en esta noche en la primera carta de Pedro, si tiene ahí su Biblia, y me gustaría que viéramos algunos conceptos del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y sobre todo que enfocáramos nuestra atención en algunas palabras que nos van a ayudar mucho en esta noche. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el capítulo 2 de los versículos 11 y 12, y vamos a comenzar ahí. Son 2 versículos que usted conoce. Yo quisiera resaltar algunas palabras. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11
y 12. Dice, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Vamos a leer ahorita algunos versículos anteriores, pero yo quiero que se enfoquen en estos dos. Que nos enfoquemos en estos dos. Usualmente, hermanos, desde el primer siglo hasta nuestros días, hasta el año 2018 que la iglesia comenzó, las iglesias, hermanos, usualmente tienen dos posturas. Las dos están equivocadas. Pero la primera, hermanos, es el enfoque sectario, ¿verdad? El enfoque sectario. ¿Cuál es el enfoque sectario? ¿O qué es un enfoque? ¿Cómo es una iglesia que tiene un enfoque sectario? Una iglesia con enfoque sectario, hermanos, la palabra sectario, a pesar de que muchos no lo piensan así, pero la palabra sectario viene de seccionar, de aislarse, de hacer una secta, de hacer un grupo exclusivista que excluye a todos los demás. Eso es sectario, eso es una actitud sectaria. Y una iglesia, hermanos, con un enfoque sectario es aquella que dice: nosotros no queremos nada que ver con el mundo, nosotros aquí vivimos en una burbuja, odiamos al mundo porque están mal, están perdidos, se van a ir al infierno, nosotros estamos bien, estamos con Cristo, y nos mantengámonos aquí adentro, hermanos, no salga para afuera porque se va a contaminar. Y esto es una actitud sectaria, una postura sectaria. Muchísimas iglesias tienen esta actitud, ¿verdad? Y otra vez, a través de la historia hemos visto esta actitud una y otra vez, ¿verdad? Donde decimos: aquí estamos a salvo, no vayamos afuera, estamos bien aquí. Aquí se predica la verdad. Si usted pone un pie afuera, se contamina, ¿verdad? Odiamos al mundo. Y la segunda, hermanos, ha sido el enfoque asimilado. Entonces, el enfoque sectario y el enfoque asimilado. Entonces, ¿qué es el enfoque asimilado, hermanos? El enfoque asimilado es todo lo opuesto, ¿verdad? Querer asimilar o querer adoptar todo lo que se hace allá afuera. Todo lo que se hace allá afuera. Entonces, viene el predicador o viene un hermano y dice: oye, hermano, están muy de moda las obras de teatro, hermanos. Están muy de moda que antes del sermón, pues ponemos oscurito y hacemos un pequeño drama y la gente va a venir más. Vamos a jalar mucha gente más así. ¿Sabes qué? El tipo de cantos, ¿verdad? Ese de Vamos a la Conquista, ¿cómo se llama? Rumbo a la Conquista. Rumbo a la Conquista. Sí está bien, pero no tan bien, ¿verdad? Es decir, sí está bien, pero como que le falta, así como que estos dos que están acá como que se muevan un poco más, ¿verdad? Como que están aquí muy, muy serios, ¿verdad? O sea, como que le hace falta más ritmo a nuestra adoración. Llaman en inglés una adoración más contemporánea. En otras palabras, hermanos, en donde la gente pueda venir y encontrar una función o una adoración que se parezca más a una función en el mundo. Y, hermanos, ha habido debates y debates y debates que yo no le contaría a usted esta noche, pero que sobre este tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser la iglesia? Nos debemos aislar aquí, no queremos nada de las modas del mundo, no queremos nada de las modas del mundo, más no queremos ni ver la televisión, nada del mundo, o debemos hacernos como el mundo, hermano, para ganarlos. Dicen algunos: esto es para ganarlos, nos hacemos como ellos, ¿verdad? Dicen algunos que usan sus caballos de batalla ahí para defender esta postura: nos hacemos como ellos, pues para ganarlos a ellos. Y estos de acá les dicen: no, eso es el mundo, eso está mal, ¿verdad? No queremos nada que ver con el mundo. Ambos tienen sus versículos de la Biblia, como toda postura aislada, incoherente, tiene sus versículos de la Biblia. Ellos ambos lo tienen, estos están sus versículos. Mira, no améis al mundo, ¿verdad? Como ni las cosas que están en él. Y estos pues también tienen sus caballos de batalla ahí listos para atacar y para decirle a la iglesia: no, tenemos que, o sea, estar más de moda, estar un poco mejor, más contemporáneo, tenemos que alcanzar a las nuevas generaciones, tenemos que asimilarnos más al mundo, no porque queremos ser como ellos, sino porque queremos ganarles. Y estos les responden: no, están mal, ustedes ya están bien pasados de mundanos, eso no está bien, hay que hablarnos aquí. Y bueno, es un sinfín de cosas. Y la pregunta es: entonces, ¿cómo debe ser? Entonces, ¿cómo debe ser? Hermanos, y estos dos versículos, hermanos, que leímos,
nos dan la respuesta. Y mire si lo leemos de nuevo. Verso 11: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que entre los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios. Y le darán honra a Dios, cuando Él juzgue al mundo. ¿Se fijó la respuesta del apóstol Pedro? Bueno, Pedro, entonces tenemos que ser asimilados, tenemos que hacernos como el mundo para ganar el mundo, o tenemos que aislarnos de siempre estar condenando todo lo que sucede en el mundo, con esta actitud sectaria donde no queremos ni poner un pie afuera, donde cualquier persona que traiga un poco de moda a la iglesia lo vamos a condenar y le vamos a decir, sabe que usted está mal, y Pedro diría, ninguno de los dos están mal. No se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Bueno, acompáñame aquí, pero antes de eso, uno de los debates más famosos que tuvo Alejandro Campbell fue precisamente sobre este tema. Y es un debate fascinante, está en Google, usted lo puede googlear, debate entre Barton Stone y Alejandro Campbell. Y debatieron sobre este tema, uno defendiendo la postura asimilada y el otro defendiendo la cultura o el enfoque sectario. Y debatieron por meses, por ahí en 1853. Estos dos personajes, si usted ha leído la historia de ellos, era muy interesante porque cada uno por su lado, cada uno por su cuenta, uno por Alabama, el otro allá más para el norte, New Jersey, por allá, estaban predicando más o menos lo mismo, sin conocerse, sin tener el Facebook uno del otro. Estaban predicando lo mismo sin conocerse, sin haberse puesto de acuerdo. Sus sermones eran muy parecidos, ¿verdad? Volvamos a la Biblia, regresemos a la iglesia del primer siglo, ya hay mucho denominacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos familiarizados con la retórica de ellos. Entonces mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar cuando estos dos se encuentren? ¿Quién irá a ser como el más fuerte de los dos? ¿Verdad? Y andaban cada uno predicando por su lado, y en algún momento, interesantísimo en la historia, se encontraron, se conocieron. Y como era de esperarse, Campbell tuvo más presencia que Stone, le enseñó muchas cosas, le corrigió muchísimas cosas, y una de las cosas, de las pocas cosas que no se pusieron de acuerdo fue precisamente en este. Entonces Campbell insistía y le decía, ¿sabes qué? Necesitamos alejarnos del mundo. Nuestras iglesias no deben de tener nada que ver con el mundo. Nosotros no deberíamos ni siquiera votar, muchísimo menos participar en el ejército. No queremos tener nada que ver con los políticos. En el tiempo George Washington estaba ahí fuerte. No queremos nada que ver con él. Y Stone le respondía en el debate, ¿verdad? Mira, ayudarlo, participar en el movimiento político, participar en la guerrilla, no solamente participar, sino que la iglesia se involucre y se aparte y recibir a toda esta gente y mezclarnos en la política, mezclarnos en el mundo, nos va a ayudar a ganarles. Y debatieron por meses, cada uno defendiendo una postura. Pero bueno, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo se hace entonces? Y mire lo que el apóstol Pedro, y esto nos ayuda mucho a entender por qué la iglesia ha sido vencedora. Primero, hermanos, dice el apóstol Pedro que necesitamos, versículo 11, aprender a vivir como extranjeros. Y se utilizan dos palabras en el griego muy interesantes. Déjenme decir una cosa sobre el griego. A veces pensamos, hermanos, que saber griego, conocer una palabra en griego es como descubrir el hilo negro, y no. Si usted ve un léxico, usted ve que una palabra en el griego puede tener hasta 20 posibles diferentes definiciones, ¿cierto? Si usted ha visto un léxico, ve una palabra, se ve la palabra extranjero, la busca en el griego y tiene 20 posibles definiciones. Entonces, es una herramienta, pero no descubre el hilo negro saber griego. No funcionan así los idiomas de la Biblia. Pero nos dan una luz interesante de cómo entendieron la audiencia original de Pedro estos versículos. Por ejemplo, estas dos palabras, extranjeros y residentes temporales, nos dicen mucho de lo que Pedro quería decir. Residente temporal les llama a él porque esta carta originalmente va dirigida a personas, hermanos, que no son ciudadanos permanentes,
a veces en el primer siglo hay estos dos estatus civiles: ciudadano permanente y residente temporal. Y residente temporal es la persona que prácticamente entre el ciudadano y el esclavo, el residente temporal estaba en medio, no tenía casi nada de derechos. Podía vivir ahí en la ciudad, pero no tenía muchos derechos. No tenía los mismos derechos que un ciudadano permanente. Y Pedro utiliza esta misma figura para decirle a los cristianos: ¿saben qué? Ustedes, bueno, Pedro, entonces, ¿nos hacemos como el mundo para ganarlo o vivimos en nuestra burbuja? Y siempre los sermones de: hermanos, oyen al mundo, hermanos, no vayan afuera, hermanos, cuidado con la moda, hermano, cuidado con su peinado, hermano, cuidado con todo eso. ¿Cuál de las dos? Y dice Pedro: no, ninguna. Primero, necesitamos aprender lo que es ser extranjero y residente temporal en la sociedad. Necesitamos entender lo que es extranjero y residente temporal en la sociedad. Usualmente, hermanos, cuando queremos saber de historia del primer siglo, la mayoría, el 99.99% de las personas van a un escritor que se llama Flavio Josefo. Y ya estamos como súper sobresaturados de la información de Flavio Josefo. Hay otro, hermanos, historiador que se llama Gayo Suetonio, se lo recomiendo muchísimo. Escribió un libro que se llama La vida de los 12 Césares, y que describe desde la perspectiva pagana. Bueno, tampoco es que Flavio Josefo fuera muy cristiano, que digamos, pero él describe desde su perspectiva lo mismo que Flavio Josefo escribió, pero desde la perspectiva grecorromana, y es más detallada, más interesante, más completa. Y una cosa en su libro de la vida de los 12 Césares que él menciona de una manera mucho más detallada que Flavio Josefo las acusaciones del gobierno romano a los cristianos del primer siglo. Fíjese en ellas. Según Gayo Suetonio, en su libro La vida de los 12 Césares, el gobierno romano tenía fuertes acusaciones contra los cristianos del primer siglo, y entre ellas están que, número uno, no participaban en la vida social. Lo interesante de Suetonio es que en cada punto él explica lo que quiere decir, y él dice: los cristianos no les gusta ir a los gladiadores. Los cristianos no van a los gladiadores. Usted no ve a un cristiano: sí, mátalo, mátalo. No lo ves en los gladiadores a ellos. Ellos no van a ver a los gladiadores. Ellos no. A eso se refería Suetonio cuando dice: no participan en la vida social. No van a los festivales de amor, que usted más o menos ya se imaginará en la cultura romana lo que significa esto. Ellos no van a los festivales de amor, no van a los gladiadores ellos. Claro, porque un cristiano no se goza en la muerte de otra persona. Y todo esto, Suetonio lo pone como algo negativo. Número dos, dice: no iban a la guerra, ellos no participan en la guerra. Ellos prefieren que los maten antes de enlistarse en el ejército grecorromano. Y mire, en el tiempo del primer siglo, a finales del primer siglo, a principios del segundo siglo, no había nada más honorable. Fíjese bien, no había nada más honorable que participar en el ejército romano. Y los cristianos decían: nosotros no vamos a participar en eso. Y lo decían desde el púlpito, según este historiador. Número 3, no creían en el aborto. Dice: hermano, ¿a poco ya había problemas del aborto? Y déjeme, cuando yo leí esto, decía, yo pensé, ¿verdad? ¿A poco había problemas del aborto en el primer siglo? Y mire cómo era el aborto griego, o el aborto en la cultura grecorromana. El aborto en la cultura grecorromana, bueno, era un niño nacía, un bebé nacía, y si no era de la apariencia o del sexo que los padres querían, ellos tenían el derecho de ponerlo en la calle. De ahí vienen esos famosos basureros de niños que se habla de los primeros 2-3 siglos de la historia. Y muchas veces eran recién nacidos donde lo podían ir para que muriera. Eso era el aborto, o era la matanza de niños, o lo que se refiere Suetonio por el aborto, ¿verdad? Los cristianos no participan en esto. Si no era del sexo deseado, usualmente ellos querían un varón, y si era una mujer, pues la dejaban a la bebé ahí afuera. Y los cristianos, hermanos, no creían en esto, no enseñaban esto, no participaban en esto. Para la cultura grecorromana esto era un acto honorable, era un filtro necesario para la sociedad, el cual los cristianos no participaban. Respetaban a las mujeres, no creían en la homosexualidad. Si usted lee un poco de la historia del pensamiento del primer y del segundo siglo,
el acto sexual entre hombres, entre mujeres era muy común. De hecho, esta película que salió hace varios años, Troya, ¿se acuerdan? La película de Troya sale como Brad Pitt, que es Aquiles, tiene un sobrino, ¿cierto? Que lo quiere mucho, pero en la Ilíada de Homero no es su sobrino. ¿Qué es? ¿Alguien lo ha leído? Su novio, su amante. Claro, en la película lo pusieron ahí como su sobrino o su primo, no me acuerdo. En la obra de Homero, hermanos, este joven es su amante, porque un hombre fuerte, guerrero, macho como Aquiles era lo más macho que usted puede ver, pero en la cultura grecorromana tenía su novio también. Era lo más común del mundo, y los cristianos decían: nosotros no vamos a participar en esto. Y quizá la cosa que más criticaban en el primer siglo, la mezcla de clases. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en una sociedad clasista, 100%. 100% donde la clasificación más grande era la clase social. Jamás en la vida, hermanos, en el primer siglo, usted iba a ver que un rico se juntara con un pobre, nunca. Esto era como un chip mental con el que todos nacían y que les inculcaban desde pequeño. Entonces, los ricos con los ricos, los estudiados con los estudiados, los pescadores con los pescadores. Y quizá a lo mejor no podemos entender totalmente bien por qué le ponían tantos peros a Jesús cuando iba con una prostituta, y esta es la razón. Y cuando empieza la iglesia, hermanos, en los primeros años, en el primer siglo, la práctica continúa, ¿verdad? Entran los hermanos a la iglesia y los ricos se sientan ¿en dónde? Los ricos se sientan a la derecha y los pobres en el piso. Esto continúa, era la sociedad, así era. Y Santiago le dice, ¿se acuerdan las palabras de Santiago? No, esto no se hace, esto no es así. Y esto era un mensaje súper revolucionario en el tiempo del Nuevo Testamento, hermanos. Nadie en ningún lugar mezclaba las clases. La iglesia, según la historia, fue el primer grupo social donde se veía la mezcla de clases. En la cena del Señor pasaba lo mismo. Unos comían un poquito de pan sin levadura y otros tenían allá un montón de carne y vino. Y el apóstol Pablo dice: coman en su casa, aquí tenemos que ser iguales. Y hoy en día esto lo entendemos, hermanos. Hoy en día entendemos eso, que somos iguales, que la clase no tiene nada que ver con quién realmente somos. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento era un mensaje totalmente revolucionario, totalmente nuevo y totalmente incomprendido, criticado, donde la gente, los escritores como Suetonio y otros pensadores griegos decían: bueno, pero ¿qué están haciendo los cristianos? ¿Qué están pretendiendo hacer con todas estas cosas que ellos rechazan? Sabe que una cosa bien interesante, hermanos, es que en estos escritos se preparaban ya anticipaba, el gobierno romano anticipaba que esta gente que no participaba en estas cosas iban a ser un problema para la sociedad. Ellos decían: si ellos no participan en estas cosas, vamos a tener problemas con ellos. Mira, esto que es esencial, que es el núcleo de la sociedad, es las cosas más elementales que nosotros hacemos. Si ellos no participan en eso, van a ser un problema para nosotros. Ellos ya anticipaban. ¿Verdad? Por ahí hay alguna correspondencia que se coló en el año 111 de Plinio el joven. A lo mejor usted ha leído esto. Y Plinio le dice al emperador: ¿cómo los vamos a castigar? ¿Cómo debemos perseguirlos? Porque si ellos hacen estas cosas, tenemos que estar listos, porque van a ser ciudadanos, pésimos ciudadanos. Van a ser de lo peor de nuestra sociedad. Y oh sorpresa, hermanos, no lo fueron. No lo fueron, a pesar de que todo el gobierno romano, por la correspondencia que hay, ellos anticipaban el castigo, ellos ya anticipaban que iban a ser lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad. No lo fueron, hermanos. ¿Por qué? Porque es que no se queda en el versículo 11, en donde Pablo dice: ustedes tienen que vivir como extranjeros y como peregrinos y no participar de las cosas del mundo. Nosotros no somos asimilados, nosotros no adoptamos las modas del mundo para ganarlos, no. Nosotros ganamos al mundo demostrándoles que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros ganamos al mundo no haciendo las cosas de moda que a ellos les gustan. Nosotros ganamos al mundo enseñándoles que nosotros no participamos en lo que a lo mejor ellos consideran lo más elemental de la sociedad,
Pero de eso se trata, de ser extranjeros y peregrinos. Y un extranjero, hermanos, es como la foto que yo ponía acá, en donde quizá eso signifique no caber en la sociedad. Ser visto como alguien raro, hermanos, y a nadie nos gusta, especialmente a los jóvenes, a nadie les gusta, hermanos. A nadie les gusta ser visto como raro, como diferente. Quizá esa es la tentación al querer ser una iglesia asimilada, una iglesia de moda, una iglesia que no se vea diferente al mundo. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pedro, nosotros somos extranjeros y peregrinos, somos residentes temporales. Nosotros no debemos nunca en la vida ser una iglesia asimilada. Nosotros la victoria de la iglesia no radica en eso, en ser como el mundo. La victoria de la iglesia radica en ser extranjeros. A lo mejor esto es el núcleo de la sociedad, lo más elemental, y a lo mejor mucha gente va a decir, oye, pero qué raro eres, oye, pero qué raros son. Bueno, es que somos extranjeros y peregrinos, ¿qué podemos hacer? Pero también viene el versículo 12, hermanos, no se acaba en el 11, sino el 12 dice, procuren llevar una vida ejemplar, ¿entre quiénes? ¿Qué dice ahí? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Acuérdense que la palabra gentil en el Nuevo Testamento, el 99% de las veces quiere decir no creyente. No se refiere a no judíos, se refiere a no creyentes. Y esta no es la excepción. Pedro dice, si vamos a vivir como extranjeros y peregrinos, no tenemos que estar adoptando las modas para ganar al mundo, pero no vamos a vivir en una iglesia sectaria, no vamos a vivir en una iglesia que vive en una burbuja y que desecha todo lo que hace el mundo. Y quizá este balance, hermanos, es lo que tanto nos ha costado tener como iglesia. Unos rechazan todo, otros aceptan todo. Y dice el apóstol Pedro, número 1, versículo 11, vivimos como extranjeros y peregrinos, pero versículo 12, servimos a la comunidad para darles un ejemplo a los no creyentes, y eso no se puede hacer a la distancia. Es un balance tan difícil de tener. Es un balance que no sé qué piensa usted, pero pocas iglesias alcanzan a tener. Un balance de vivir como extranjeros y peregrinos en el mundo, pero a la vez, versículo 12, vivir como ejemplo ante la sociedad, impactar la comunidad de tal manera que la comunidad diga, gracias a Dios que tenemos la iglesia de Cristo aquí, que nos hace mejores. ¿Qué significa, hermanos, llevar una vida ejemplar entre los vecinos no creyentes? Bueno, ahorita hablamos de Marx. Antes de eso, ¿qué significa tener una vida, pertenecer a una iglesia, hermanos, que no sigue las modas del mundo? ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos, pero que viven al servicio de la comunidad. Y esta es la palabra clave, servir. Servir e impactar a la comunidad. La Biblia, fíjense bien en esto, hermanos, la Biblia siempre ha cambiado la sociedad de nuestro mundo. El día que la iglesia, hermanos, el día que la iglesia del Señor no exista más en el mundo, que sabemos que esto no va a pasar, pero hipotéticamente, si la iglesia del Señor dejara de existir en el mundo, la sociedad se convertiría en un caos. Si usted ha leído la historia, ¿quién cambió el sistema democrático en Europa, hermanos? Fue la iglesia. Y no la católica, fueron los cristianos, hermanos. ¿Quiénes cambiaron el sistema democrático judicial en el mundo? La iglesia, hermanos. La iglesia siempre va en contra de las modas, pero bendiciendo a su comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la época patriarcal, en el libro de Génesis, vemos cómo en el pensamiento judío, en la teología judía, hermanos, el primogénito es lo más importante, y Dios siempre elige al hijo menor. ¿Se fijan eso? En la teología hebrea, hermanos, la mujer que tiene más hijos es la mejor mujer, la mejor madre del mundo, y Dios siempre elige al estéril. ¿Se ha fijado en eso? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor, Dios, hermanos, es el primero que desafía a la comunidad con sus parámetros y con sus modas, pero también es el primero que la bendice, que le pone el ejemplo. Entonces, la Biblia en el mundo, en la sociedad,
la ha desafiado, le ha dicho: nosotros no vamos a ser como tú, pero queremos servirte. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuánto hemos bendecido? ¿Cuánto hemos ayudado? ¿Cuánto hemos servido a nuestra comunidad? ¿Cuánto hemos servido a nuestra comunidad? ¿Verdad? Marx dice, y bueno, Marx, creador del socialismo, del izquierdismo y todo eso, dice: la religión es el sedante de la sociedad. Y él, a lo mejor ya con este pensamiento revolucionario, queriendo que el mundo se levantara contra los gobiernos, y cuando iba a las iglesias no encontraba respuesta, y él dice: ¿saben por qué los cristianos no se levantan a pelear con nosotros? Porque la religión es el sedante de la sociedad. La religión es la que los tiene así como atontados, como serenos, como pasivos, que cuando uno les dice: vamos a hacer algo por nuestro país, dicen: no, nosotros estamos aquí alabando a Dios. Y cuando estaba leyendo esto y reflexionando esto, yo decía: nosotros no somos así, nosotros no debemos ser así. Nosotros no seguimos las modas del mundo, pero nosotros sí queremos hacer algo por nuestra sociedad. Nosotros debemos votar, poner el ejemplo, hacer cosas en nuestra sociedad, y no porque nos dejamos llevar por la moda del mundo, sino porque, versículo 12, queremos servir como iglesia a la sociedad. Queremos decirle: aquí está la iglesia presente. Por ejemplo, en las catástrofes que han habido en Haití, en Estados Unidos, ¿sabe quién ha reconstruido el 90% de las casas? Adivine quiénes han reconstruido el 90% de las casas. Esta es una estadística real. ¿Sabe quién? Las iglesias, los cristianos, los que leen la Biblia. La religión no es ningún sedante de la sociedad, hermanos. A lo mejor la religión es un sedante de la sociedad para los sectarios, ¿sí? Para los que están encerrados en una burbuja y dicen: nosotros no queremos nada que ver con el mundo, no queremos votar, no tengo candidato, no me importa, yo creo en Cristo, Él es mi presidente. No, no se trata de eso. Se trata, hermanos, de salir al mundo, no porque adoptamos la moda, sino porque le queremos ayudar a nuestra comunidad y para que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestra comunidad. ¿Sabe cuál es el sueño, hermanos? ¿Sabe cuál es el sueño que debe ser de nosotros como iglesia, hermanos? Que un domingo usted esté parado ahí en la parada del camión, del autobús, que usted esté ahí parado un domingo, un jueves, un día, y que usted escuche la conversación de dos vecinas, que sea usted como yo, que para brega cuando están hablando los demás, y que le diga una a la otra: oye, qué bendecida está nuestra colonia, ¿verdad? Con la iglesia de Cristo aquí en Sertuche. Qué bueno que están ahí, cómo nos han ayudado. ¿Cómo desde que llegó a la colonia, a la iglesia, cómo han hecho cosas por nosotros? Y no porque hacer obra social sea la misión de la iglesia, no. Es porque la iglesia, hermanos, versículo 12, debe poner el ejemplo a sus vecinos no creyentes, debe bendecir a su comunidad. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿cuánto estamos bendiciendo? ¿Qué tan bendecida? ¿Qué tan afortunada? ¿Qué tan ayudada se siente nuestra comunidad al tener cristianos ahí presentes? Esa es la pregunta para nosotros, hermanos. Imagínense qué hermoso sería, hermanos, que pudiéramos escuchar esa conversación en la calle, donde dos vecinos están platicando y están diciendo: qué gusto que esta comunidad diga eso de nosotros. O a lo mejor nos hace falta presencia en la sociedad, nos hace falta presencia en la comunidad. ¿Sabe? El año pasado, el 2016, salió un libro a la venta, un librito así pequeño. En Estados Unidos hay unas librerías que se llaman New Life, a lo mejor usted las ha visto por ahí. Y el presidente de esas librerías New Life sacó un librito pequeño. Y siempre nunca es buena idea comprar libros por su título, pero el título era... ya se me acuerdo. Era el estudio de 14 iglesias que cerraron sus puertas porque se les acabaron los miembros. El título era La autopsia de una iglesia muerta. Y no es nada doctrinal, no es nada teológico, el presidente hizo un estudio en 14 diferentes iglesias evangélicas que en un momento tuvieron muchísima gente y que en algún momento se les acabaron los miembros, se les empezaron a ir hasta el punto de tener que vender su edificio.
Ahora paremos ahí un poco. ¿Se imagina llegar al punto de tener que vender el edificio porque ya no hay nada ahí? ¿No le parecería muy triste a usted? ¿No le parecería muy triste que en algún momento este edificio estuvo lleno, como hoy, y que el día de mañana, hermanos, haya un letrero de se vende allá, y venga un dueño, alguien quiere poner un Oxxo, está perfecto, aquí yo lo compro, y pasemos por aquí, y digamos, aquí era la iglesia, se la acabaron? ¿Quién se la acabó? Bueno, ya eso es otro tema. Se la acabaron a la iglesia, ya no hay nada, la tuvieron que vender. Hermano, qué triste sería esto. Y este libro, hermanos, hablaba de estudios prácticos. El punto de este libro era qué cosas tuvieron estas 14 iglesias, estas 14 congregaciones. 11 de ellas eran de la iglesia de Cristo. ¿Qué los llevó a hacer esto? En algún momento, por ahí en los 70, tuvieron más de 800 miembros. Y en el 2000 para acá, se fueron de picada. Hasta el grado, al final las patadas de lado eran, no, aquí somos 30, pero vamos a levantar esto. Y al final tuvieron que vender. ¿Sabe una cosa que todas las 14 tenían en común? ¿Sabe una cosa? Hay muchas cosas. Todo el libro habla de las cosas que tenían en común. ¿Sabe la número uno? Número uno de cosas que tenían en común las 14 naciones que cerraron sus puertas. Estaban enfocados en ellos, tenían una perspectiva sectaria. No les importaba ayudar a su sociedad. No tenían una mentalidad misionera. El 90% de la ofrenda se la gastaban en ellos y no en el evangelismo. Y no en estar presentes en la sociedad. Hermano, cuando la mayoría de la ofrenda nos la gastamos en nosotros, hermano, eso debe ser una banderita roja. Algo no está bien. Sí, está rico el pan, está rico el café, están ricos los convivios, pero cómo nos gastamos nuestra ofrenda dice mucho el tipo de iglesia que somos. Interesante, hermanos, que estas congregaciones, estas iglesias, o estas congregaciones de iglesia que cerraron sus puertas, tenían como top 1 en común esa perspectiva sectaria de no querer participar en el mundo. Y yo sé, la línea es muy delgada a veces entre caer en mundanalidad y seguir las modas de ellos, y debemos tener cuidado con eso. Por eso ya lo vimos en el versículo 11, somos extranjeros y peregrinos. Y para terminar, ¿qué significa esto? Fíjese lo que dice por ahí el versículo 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Fíjese bien, ahorita seguimos leyendo. Necesitamos regresar a Cristo, es lo que dice Pedro. Ok, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos ir a Cristo. Y como iglesia, ¿qué significa esto? Y según el texto, según este pasaje, hermanos, significa 3 cosas. Número 1, hermanos, reconocer la piedra angular. En el contexto, versículo 4 al 6, Pedro habla de mirar, reconocer cuál es la piedra angular. ¿Cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo reconoce una persona cuál es la piedra angular? Muy fácil. Cuando se caen las demás piedras, cuando usted se cae como piedra viva, lo primero que hace una persona cuando se cae, fíjense bien esto, lo primero que hace una persona, cuando un cristiano cuando se cae, cuando una piedra viva se cae, lo primero que hace es mirar a la piedra angular. Cuando una persona se cae, tiene un problema y cae, lo primero que hace es mirar a la piedra angular, pero no siempre es Cristo. ¿Se fijan? Cuando una persona se cae, lo primero que hace es mirar a la piedra angular. Por ejemplo, una persona se cae, tiene un problema, está muy lastimado. Y si lo primero que hace es ver a sus hijos y decir, no, yo quiero que ellos estén a salvo, ahí está su piedra angular.
Si lo primero que hace es mirar su cuenta de banco y decir, estoy mal, esa es su piedra angular. O voltear a ver, una persona se cae, ¿verdad? Y lo primero que es como el niño, ¿verdad? Se cae y lo primero que hace es buscar a su mamá con la mirada. Así le pasa a los cristianos, se caen y lo primero que hace es, sin saberlo, sin darse cuenta, automáticamente, por default, es mirar a la piedra angular, pero no siempre es Cristo, no, muchas veces no es Cristo. Y miran, dicen, aquí, por esto me caí, este es el problema. Esta es mi piedra angular. Cuando un cristiano se cae, ahí usted descubre quién es su piedra angular. Y ahí muchas veces descubre que usted ha vivido en idolatría por muchísimos años. Porque cuando hablamos de idolatría, inmediatamente como mexicanos pensamos en la persona que adora una imagen. Y esta es la forma más inofensiva de idolatría, que es idolatría. Pero créanmelo, hay conceptos de idolatría muchísimo más peligrosos que esto. La idolatría que no adora una imagen. Recuerden que idolatría es adorar a todo lo que no es Dios, poner en primer lugar lo que no es Jehová. Eso es idolatría. Y se da cuenta, hermanos, que muchas veces yo soy mi propio ídolo. Se da cuenta usted que mi trabajo, mi familia es mi propio ídolo. Cristianos, hermanos de la iglesia de Cristo, no tienen adicciones de alcoholismo, de drogadicción, pero tienen una adicción a sus egos tremenda, ¿cierto? Usted ve en la iglesia de Cristo una tremenda adicción a nuestros egos. Y eso, hermanos, se llama idolatría. Esa es la piedra angular. Número 2, reconocer su valor, versículo 7. Así que ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan. Dice, pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Ok, déjenme explicar esto. ¿Qué significa reconocer su valor? Número 1, reconocer la piedra angular. Esto va a pasar cuando usted se cae. Ahí se va a dar cuenta quién es su piedra angular. Número 2, reconocer su valor. ¿Sabe qué es reconocer su valor? Y déjeme, le pongo un ejemplo. El mejor ejemplo que se me ocurrió para explicarle esto. Pero imagínense que usted está muy enfermo de muerte. Usted está enfermo de muerte, está muy grave. Y usted va al doctor y el doctor le dice, yo tengo la medicina para curarte, pero es muy cara. Es carísima. Ok, yo la compro porque si no me muero. Ok, para poder comprar la medicina yo necesito vender mi casa, mi carro, gastar todos mis ahorros, es decir, vender todo lo que tengo. Y nadie en sus cabales le diría al doctor, no la compro, sí, prefiero morirme, no quiero perder mi casa. ¿Por qué? Pues porque ¿de qué le sirve una casa cuando se va a morir? Porque ¿de qué le sirve un carro cuando se va a morir? Usted sin pensarlo dice, yo vendo todo para comprar eso que es más precioso. En otras palabras, lo que era más precioso antes vino a ser menospreciado ahora. ¿Se fijan eso? ¿Es porque usted menosprecia su carro? No, a usted le encanta. ¿Es porque usted menosprecia su casa? No, a usted le encanta. Pero cuando viene algo mucho más precioso, lo precioso se vuelve menospreciable. Y ese es el mismo contexto, hermanos, y ese es el mismo pensamiento que Pedro tiene en el versículo 7 cuando dice, reconozcamos el valor y la honra de Cristo. Que todo lo que yo considero precioso se vuelve menospreciable, hermanos, cuando pensamos en la preciosura de Cristo. Y a lo mejor son muchas cosas, hermanos. Pero solamente una persona que no esté en sus cabales, que no esté en sus 5 sentidos, diría, no, yo no quiero perder mi casa, doctor. No, doctor, yo no quiero perder mi carro. Son muy preciosos para mí. Pero ¿cómo va a ser eso más precioso que tu vida? ¿Y cómo va a ser las otras cosas más preciosas que Cristo? Dice el apóstol Pedro, cuando tú encuentras lo precioso, lo más preciado, todo lo demás que era precioso en tu vida se vuelve menospreciable. Eso, mis hermanos, es lo que significa reconocer quién es Cristo. Reconocer quién es Cristo. Número 3, versículos del 8 en adelante. ¿Qué significa
como iglesia, ir a Cristo. Número 1, reconocer quién es la piedra angular, reconocer lo precioso que es Cristo. Número 3, acercarnos a Él. Y por las palabras que se usan en el texto original, hermanos, es imitarle a Él, vivir como Él vivió. Vivir como Él vivió. De hecho, ser cristiano, hermanos, significa venir a Él, pero vivir como Cristo vivió, imitarle a Él, vivir en nuestra vida diaria como Él vivió. Nosotros no somos cristianos, hermanos, por venir a la iglesia. Y esto es algo que como cristianos necesitamos entender. Entonces dicen, hermano, entonces ya no voy a venir. No, pues imagínense, menos. Venir a la iglesia, hermanos, es el resultado de la vida en Cristo. Yo quiero que entendamos esto juntos, o recordarle esto que usted ya sabe. El hecho de venir el domingo y el miércoles no me hace cristiano, hermano. Eso no te hace cristiano a ti, venir el domingo y venir el miércoles. Venimos el domingo y venimos el miércoles porque es el resultado de la vida en Cristo. Por lo tanto, vemos por el mundo, hermanos, que el cristiano no baila pero sí odia, que no fuma pero le gusta el chisme, que la mujer usa falda pero cae en fornicación, que tiene malos pensamientos con los demás pero no falta la iglesia, que no toma licor pero sí envidia, que no escucha música cristiana pero sí escucha las atrocidades del reggaetón, pero se siente orgulloso de decir, yo no dejo a mis hijos escuchar a José Romero, pero sí escuchan a Daddy Yankee, o las atrocidades de la música de banda. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que hemos convertido esta religión en una religión externa. Ahora, no se vaya a ir aquí con la idea equivocada. El hermano dijo que todas estas cosas no eran importantes. No, hermanos. No fumar, no tomar, vestirnos decorosamente. Todo esto es muy importante y lo debemos enseñar. Pero cuando en el cristianismo convertimos eso en lo número uno, cuando convertimos lo externo en lo principal y nada más importa, nos convertimos en lo que en el tiempo de Jesucristo se llamaba colar el mosquito y comer el camello. ¿Sí importa lo externo, hermanos? La Biblia lo dice. Pero el cambio es de adentro hacia afuera. ¿De qué me sirve no fumar si siento odio en mi corazón por usted? El cambio siempre es de adentro hacia afuera, hermanos. Y a pesar de que estas cosas externas son importantes, y son importantes obedecerlas y honrar a Dios a través de ellas y enseñarlas a la iglesia, a los jóvenes, una y otra vez, no es tan importante como el corazón, no es tan importante como lo interno. Pasajes de la Biblia que me puedo pasar aquí citándole toda la noche el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda de las palabras de Jesucristo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no, hermano, ser cristiano no es que usted venga el domingo y el miércoles. Eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Ser cristiano, número 3, significa vivir verdaderamente como Jesucristo vivió. Roma pensaba, cuando veían cómo los cristianos vivían como extranjeros y peregrinos, ellos pensaban y aseguraban que iban a enfrentarse a los peores ciudadanos que Roma jamás tuvo. Y la sorpresa que se llevaron, hermanos, es que a pesar de que no participaban en nada de lo que yo le mencioné, el gobierno romano se encontró con los mejores ciudadanos que ellos jamás pudieron tener. Los documentos y la historia lo comprueban. Y cuando nos persiguieron, hermanos, nos persiguieron basados 100% en injusticias, en calumnias y en mentiras. Entonces era este balance que tenía la iglesia, este balance que Pedro enseña. Nosotros no somos la iglesia, lo que nos ha dado la victoria. No somos una iglesia vencedora porque nos vivimos en una burbuja y no queremos nada con el mundo, ¿no? Pero a la vez nosotros no estamos aquí también para asimilarnos a la moda y que se nos meta hasta la cocina las modas del mundo. No, somos una iglesia vencedora. ¿Por qué? Porque hemos vencido en el mundo y la manera de hacerlo es viviendo como extranjeros
y peregrinos. El cristiano en un punto no va a caber en su cultura, no va a caber en su salón de clases, no va a estar de acuerdo con su profesor de la universidad, no va a estar de acuerdo con sus compañeros en la manera y en la perspectiva de ver el mundo. Y eso es normal porque es un extranjero y un peregrino. Pero a la vez esas personas que le rodean se van a sentir grandemente bendecidos por ser amigo de un cristiano. Porque el cristiano, versículo 12, sabe cómo servir a su comunidad. Y lo más importante, hermanos, lo que dijimos al final, necesitamos acercarnos a Cristo. Recuerde 3 cosas. Haga de su vida a Cristo su piedra angular. Que cuando usted se caiga, lo primero que usted mire sea a Él. Recuerde que Él es lo más precioso que hay en su vida. Tan precioso que todo lo otro que tenemos como precioso se vuelve despreciable. Y tercero, recuerde que el verdadero cristianismo empieza cuando usted sale de aquí. Yo usualmente cuando predico está mi esposa ahí sentada, hoy no está. Pero yo siempre pienso, ¿verdad? Imagínese que yo predique y que ella, que es la que mejor me conoce, hasta mis ronquidos me conoce, no me crea. ¿Se fijan eso? Y que ella piensa, ay, es que mira de lo que dice y si lo conocieran. Si ella no me cree, si mis hijos no me creen, yo no tengo nada que predicarles a ustedes entonces. Porque ser cristiano, hermanos, es salir a demostrar a Cristo allá afuera. Y eso no quiere decir que somos perfectos y que no tenemos debilidades y que no luchamos contra Satanás. No, pero es allá donde salimos a bendecir y animar y a servir a nuestra comunidad. Pero lo primero que usted tiene que hacer es ser parte de la iglesia. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer el gran valor que Jesucristo tiene en su vida y cuán precioso es Él. A lo mejor usted esta noche piensa, ¿sabe qué, hermano? Yo he fallado en eso. Yo he tenido por más precioso muchas otras cosas. Y eso es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Y creo firmemente que esta noche, si usted ha caído en eso, necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Que la idolatría, hermanos, es una de las cosas que usted puede ver en el Antiguo Testamento que Dios más aborrece. Convertir en preciosas otras cosas que no son. Así que si usted ha caído en esa trampa de la idolatría, de convertir en preciosos otras cosas que no son Cristo, yo le invito a que nos arrepintamos en esta noche. Que se acerque a Cristo usted si nos visita en esta tarde. Que se dé cuenta que todas las cosas que usted tiene, que todas las excusas que usted puede poner, ninguna de ellas son tan preciosas como Cristo. Y que todo eso se vuelve despreciable cuando pensamos en la hermosura y en la preciosura de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos.